es una exposición sobre el problema de la apropiación del otro, en cierto modo, y se refiere explícitamente al viajero botánico, al viajero científico que venía armado, estamos hablando del siglo XVIII, XIX, pero también hoy en día, armado con un saber y va con la intención de nombrar, clasificar. Para otras floras, Mark Diamond se refiere a la apropiación de las especies botánicas que se dio por parte de los naturalistas europeos en siglos XVIII y XIX y principios del XX, y específicamente a la apropiación de las semillas del caucho, o sea que se refieren a un momento histórico, tal vez uno de los grandes robos biológicos de la historia. Esa obra está en relación con un trabajo que hizo con Robert Williams. Son una serie de grabados en los cuales toman estos árboles del saber, que se llaman árboles filogenéticos, en el cual están, en las raíces están, por ejemplo, Platón, Aristóteles, como todos los orígenes del saber. La lámina botánica es una ficción, muestra algo que nunca se encontraría en la realidad. En una lámina botánica puede estar la flor y el fruto que nunca están juntos en un momento dado en la misma planta, o diferentes estadios del crecimiento de la planta que se ponen allí como una condensación de tiempo y espacio en la figura de la lámina. Uno de los artistas en otras floras, Sanna Kaunisto, una artista finlandesa que ha acompañado muchas expediciones científicas en bosques tropicales en Centroamérica y también en Perú y en Brasil, trata de solucionar de alguna manera este problema al armar, improvisar un estudio de fotografía en la selva misma, poniendo un fondo blanco en torno a la planta sin necesidad de sacarla de su entorno. Hay también un trabajo sobre los viajeros y sobre la lámina, en este caso los grabados de paisaje, de un artista colombiano que se llama Jaime Tarazona, en la cual él se concentra no en el sujeto de la representación, por ejemplo el pan de azúcar o una especie botánica, eso lo deja a un lado y se concentra más bien en el fondo, en aquello que no es el sujeto de la representación de ese grabado, que es por lo general el paisaje o el mar o las nubes, el cielo. Alberto Baraya lleva por más de una década haciendo un trabajo muy interesante en el cual parodia el saber científico, sus métodos. Él le pide a personas en todas partes del mundo que le manden plantas artificiales, pueden ser de papel, de plástico, de tela. Y una vez que las recibe, las clasifica, las disecciona como si fuera un botánico. Hay otras obras que trabajan con formas de lenguaje, por ejemplo, Miller Lagos realiza en principio obras en las cuales apila muchas reproducciones de grabados de Durero, del Apocalipsis, y los talla hasta que quedan como troncos. El trabajo que hizo para otras floras es un trabajo muy interesante que se deriva de esta relación entre la madera y el papel, pero también el papel y el grabado en particular como la forma de diseminación del conocimiento. En cuanto a Edith Hemo, su trabajo es realizado a partir de revistas de viaje o revistas que hablan de ese lugar exótico, que permiten una suerte de viaje sin necesidad de viajar. Entonces lo que hace ella es tomar fragmentos de esas naturalezas que están en esas revistas de viaje o inclusive de jardinería, las recorta y luego comienza a mezclarlas sin relación de escala o relación de jerarquía. Lo que muestran los dibujos de Johanna son hojas construidas con textos, y esos textos son tomados de todas estas discusiones sobre cuáles son los efectos de los químicos en la evolución genética de las plantas. Y algunos de ellos tienen unos pequeños puntos que representan hongos, haciendo referencia a una propuesta que hay de controlar los cultivos ilícitos haciendo un control biológico, o sea, trayendo un hongo que va a atacar esos cultivos
lo cual está en discusión porque puede ser muy peligroso si esos hongos se salen de control y después no solamente atacan esas plantas, sino que pueden atacar otras y puede terminar en una epidemia de unas consecuencias imposibles de prever. Y esta idea de los hongos y digamos, de las plagas, está también la obra de Roxy Payne. Es una artista que viene realizando en materiales sintéticos versiones hiperrealistas de plantas. Para otras floras trajimos una pieza de Roxy Payne donde hay una vitrina que es como un contenedor limpio con un elemento como un fondo blanco, y ese fondo está siendo atacado por estos hongos que van creciendo como pervirtiendo ese contenedor racional. La naturaleza que como que recupera el territorio, que es también el tema de la serie Acordos de Marcos Chávez, en la cual se muestran diferentes instancias en la cual la urbanización ha definido territorios y la naturaleza exuberante, además aquí de Brasil, no se deja contener por ese contenedor racional y comienza a romperlo. También hay una reflexión interesante sobre esta relación entre la naturaleza y su elaboración cultural en los dibujos con polvo de ladrillo de Brigitte Baltar, en la cual toma este polvo descascarado inclusive de su propia vivienda y lo utiliza como material que fue un material natural, y ella retoma este material elaborado culturalmente para utilizarlo como pigmento para realizar sus dibujos sobre naturaleza. Y Sana Canisto tiene otra obra muy interesante que es otro de los temas que están en esta exposición, y es el tema del territorio. Ella lleva a la selva un plato con una esencia de orquídea, y esa esencia de orquídea atrae a machos de una especie particular de abejas que comienzan a competir por ese pequeño territorio, ese precario territorio. También en esta misma, digamos, línea está la obra, el video de Juan Manuel Echavarría, que se llama Guerra y Paz, en el cual él entrena dos loritos, dos aves. A una le enseña a decir guerra y la otra le enseña a decir paz. Juan Manuel tiene también un trabajo muy interesante que se llama Corte de Florero, que son, cuando uno los mira desde una distancia, parecen ser láminas botánicas, pero cuando se miran más en detalle parecen grabados, y son hechos con huesos humanos que él consiguió en la morgue, y esos huesos humanos son recompuestos de tal manera que parecen flores y están acompañados de una inscripción en latín que hace referencia a alguna acción violenta. Y esta idea de la violencia asociada a la religión, o la religión amparando el acto violento, también está presente en otras obras, como por ejemplo Jean Fabre, que hace como esta ecuación entre la calavera, que es la muerte, la espada, que es la violencia, y la cruz, que es la religión, que de alguna manera legitima el acto violento hacia el otro. También, digamos, está presente en esta ecuación. María Fernanda tiene un trabajo muy interesante en la cual ya había una referencia a los rituales sagrados cristianos y a la costumbre de enviar flores a los velorios o a ponerlas en las tumbas. En el patio de la galería, la artista Shirley Páez Leme va a realizar una instalación que entrará en diálogo con el resto de la exposición y que me parece que establece un contrapunto muy interesante con muchas de las obras. Y cada vez que hago alguna exposición, una vez que la hago, descubro todavía muchísimos más trabajos que hubieran podido entrar en relación, pero claro, una exposición es solamente un ensayo, una prueba de estado de una idea que siempre es susceptible nunca es completa, digamos, siempre es incompleta, esa es su naturaleza.